escribió y se encontró que estaban de acuerdo en 12 puntos específicos, los cuales los autores Norman Hedger y Frank Tenney, en su libro No tengo suficiente fe para ser un ateo, resumieron estos 12 puntos, en los cuales, como dije anteriormente, 1.400 teólogos se pusieron de acuerdo entre esos años, 1975 y 2003. ¿A qué conclusiones llegaron ellos? Llegaron a lo siguiente. Primero, Jesús murió crucificado. Segundo, Jesús fue enterrado. Tercero, la tumba de Jesús fue encontrada vacía después de la resurrección. Cuarto, los discípulos quienes con su muerte habían perdido toda esperanza, aseguraron haberlo visto después de su muerte. Quinto, como consecuencia de estas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y resurrección. Contaron experiencias donde decían haber interactuado con Jesús resucitado. Séptimo, el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús se convirtió en el centro de la predicación de la iglesia primitiva. Octavo, el mensaje fue predicado a los alrededores de Jerusalén. Noveno, la iglesia nació y creció como resultado de dicha predicación. ¿Qué es lo que van a predicar los discípulos? El mensaje glorioso de salvación, que Cristo murió y resucitó para nuestra salvación. Amén. Ese es el mensaje que también nosotros debemos llevar a toda criatura. Décimo, con motivo de la resurrección, el día de adoración, que hasta ese momento había sido el día sábado, pasó a ser el día domingo, porque fue el primer día de la semana donde el Señor resucitó. Aunque el día no es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y si nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, el Señor está allí. Así que si yo voy y le adoro el día lunes, el Señor está allí. Si le adoro el día martes, el día miércoles, el día jueves, el Señor está allí. Porque donde están dos o más reunidos en su nombre, allí está el Señor. Amén. Entonces el día no lo hace tan importante como tal, pero sí lo hacemos porque conmemoramos, porque eso es bueno. Número 11. Santiago, el hermano de Jesús, que era uno de los grandes escépticos, se convirtió en la fe cuando creyó al ver al Cristo resucitado. 12. El apóstol Pablo, años después de ser perseguidor del cristianismo, pasó a ser cristiano por la experiencia vivida y ese encuentro con el Señor. Entonces, estos son los 12 puntos a los que estos 1.400 teólogos estuvieron de acuerdo entre esos años y llegaron a la conclusión de que sí hay evidencias de la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es el ancla firme de nuestra fe. Significa que la esperanza cristiana tiene una sólida base histórica. La resurrección de Cristo no es una leyenda, ni es un cuento de camino. Es un hecho real que tiene testigos oculares. Ha quedado escrito. Esto no es como la leyenda de los orichas que adoran aquí en Venezuela, el babalao, el bubalú, el babalú. Que si lo de los santeros, que si el silbón, la sayona, esas son leyendas y cuentos de caminos. Y no se pueden comprobar porque no son verdad. Sabemos que son demonios lo que hay detrás de todo esto. Pero lo de ellos son leyendas y mucha gente lamentablemente cree en el día de hoy que esto es verdad. En cambio, el Evangelio no es una leyenda. El Evangelio es verdad. El Evangelio es realidad. Porque Cristo vivió. Cristo estuvo en la cruz. Cristo estuvo en la tierra. Cristo predicó. Cristo sanó. Cristo levantó a los muertos, sanó a los paralíticos. Cristo fue a la cruz. Cristo murió. Cristo resucitó. Amén. Alabanza al nombre del Señor. Jesucristo es una realidad. Y no porque lo diga yo, sino porque está en la historia y esto ha quedado escrito. Cualquiera puede venir a decirle a ustedes, ¿y cómo sabes tú que Cristo vino y que estuvo aquí? Porque lo que Cristo siguió haciendo en esa época se sigue realizando el día de hoy. Porque la palabra de Dios transformó en aquel tiempo a miles de personas. Y el día de hoy la palabra de Dios sigue transformando millones de vidas de las personas en esta tierra. Amén. Amén. Según estadísticas que estuve investigando, cada 2 horas 400 personas reciben a Cristo
Jesús como su Salvador en Latinoamérica. Es decir, que el trabajo que el Señor nos encomendó se está haciendo. El Evangelio de Cristo es poder. Repitan allí, el Evangelio de Cristo es poder. El Evangelio de Cristo es poder. Es poder para salvación. Amén. La palabra dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de aquel que cree. Amén. ¿Usted cree? Amén. Entonces, usted si cree y ha creído y ha confesado al Señor como su Salvador, usted tiene ese mismo poder. Aquí este poder puede transformarse como en la palabra dunamis, que es poder transformador, que se da acá, es un poder transformador de cambio, de regeneración, que solo se da a través del Evangelio de Cristo. Aquí vamos a hablar de otro caso, de la líder del movimiento de metafísica, Connie Méndez. Lo que no han estudiado metafísica, yo también en un tiempo cuando estaba en la adolescencia leí bastante metafísica. Y yo tengo hermanos mayores cristianos que una de ellas me decía, niña, pero ¿por qué tú estás leyendo eso? No, yo estoy leyendo. Pero a mí me gustaba leer, siempre me gustaba leer. Entonces, vamos a poner este caso de esta líder Connie Méndez. También tiene su tumba. ¿Y qué hablaban ellos? Ellos hablaban de el poder de la mente, de la paz interior, que se la llama transmutadora, ya no sé qué más, la llama morada, que con el poder de la mente tú puedes transformar todo y que con eso vas a obtener la paz interior. Pero ¿qué pasó con esa líder? Se suicidó. Practicando la metafísica, se suicidó. Entonces, ¿dónde está ese poder de la mente que transforma y te da paz? ¿Qué era eso? Mentira. Porque el único poder para salvación y para transformar y que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros como cristianos sí matamos a ese viejo hombre. Amén. Lo matamos cuando nacemos y pasamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. No con metafísica, sino con palabras de vida eterna. Amén. Es importante recordar que la esperanza es una base esencial de nuestra fe. Creer es esperar, y esta esperanza es inseparable de nuestra fe. Esperamos y confiamos que Cristo resucitó y viene otra vez. ¿Sí o no? Amén. ¿Usted lo espera? Amén. Amén, gloria a Dios. Nuestro pueblo necesita este mensaje ante las incógnitas de la postmodernidad, con su cementerio de esperanza. Hermano, ¿qué puede esperar una persona que cree en los bolichas, que si los santeros, toda esa clase de cosas? ¿Qué puede esperar esos que creen que sin el Yemayá? Allí no hay esperanza, hermano. ¿Qué esperanza puede dar el hombre al hombre? Ninguna. Pero nosotros sí tenemos una esperanza viva y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una esperanza de salvación, una esperanza de vida eterna, una esperanza de que Él viene otra vez, de que vamos a estar con Él en su presencia. Amén. Según lo que leímos en Mateo, primeramente se le apareció a un grupo de mujeres, después fue visto por Cefas, por los 12, luego por más de 500 hermanos, luego se le apareció a Jacob y a Pablo. 500 testigos oculares lo vieron resucitado. ¿Qué más evidencia que es? Hay credibilidad en ello. Todos los evangelios y las cartas que están en el Nuevo Testamento fueron escritas por testigos oculares de los hechos, es decir, que ellos lo vieron y lo escribieron. Son testigos oculares. Estos documentos se escribieron entre los años 15 y 65 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que lo hace más confiable que cualquier otro documento de la antigüedad. Por ejemplo, de los documentos de Platón, al día de hoy podemos decir de que solamente datan de hace más o menos unos 1200 años y solamente hay 7 copias, no hay ni un documento original. Sin embargo, de los documentos del Nuevo Testamento existen alrededor de 5.700 copias en griego, más de 10.000 copias en latín, unas 1.300 copias en otros idiomas. Se da cuenta de la cantidad de evidencia que hay. Al presente hay copias del Nuevo Testamento alrededor del año 350 después de Cristo y fragmentos de los años 125 y 150 después de Cristo. Entonces, ¿por qué se cuestionan tanto los escritos del Nuevo Testamento y no el de los demás? Ya que hay tantas evidencias tan confiables en el Nuevo Testamento de que
el Señor vino y resucitó. Y tuvieron tantos testigos oculares de esa resurrección. Una de esas evidencias también la podemos nombrar, porque dije al inicio, la tumba vacía. ¿Qué más testimonio viviente que el entrar a esa tumba y no encontrar ni un resto del Señor? Porque el Señor resucitó. Amén. ¿Cristo ha resucitado? Sí, ha resucitado. Y viene otra vez. Amén. Es la evidencia más fuerte a favor de la resurrección. Los judíos aceptaron que la tumba estaba vacía, porque nunca pudieron presentar su cuerpo como prueba de lo contrario. ¿Dónde está el cuerpo? No estaba. Y para justificar su ausencia dijeron que los discípulos lo habían robado. En Mateo 28, 11 al 15 está esto. También dijeron ellos que se lo llevaron, pero ¿qué sucedió? Vino un ángel del cielo, rodó la piedra que tapaba la tumba, se sentó allí y después dice: el Cristo que ustedes andan buscando no está aquí, Él ha resucitado. Y los guardias, cuando vieron esto, empezaron a temblar y cayeron al piso como muertos. Esto lo tenemos en Mateo 28, 2 al 6. Es decir, que ante la presencia de ese ángel, esos guardias lo vieron y se desmayaron. Imagínense, solamente ante la presencia de un ángel del Señor. Imagínense el haber estado en la presencia del Señor. Ay, papá, fíjense a dónde llegaron. Como Cristo resucitó, que dijeran que se lo habían robado. Cristo no es como los que lo tienen que llevar sus imágenes en el lomo, como lo que pasa en algunos lugares, lo que pudimos evidenciar esta semana. Nuestro Cristo no lo vamos a llevar en los lomos ni en el hombro, porque Él no es de eso, más bien Él nos lleva a nosotros. Amén. El Salmo 115 que dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. ¿Por qué? Vamos, bueno, en algún tiempo sí lo hice porque soy católica. ¿Por qué tenemos nosotros que llevar imágenes en nuestros lomos cuando la palabra es clara y lo dice? Que nosotros no debemos hacer eso. El Señor nos lleva a nosotros. Cristo no necesita ser llevado, no necesita ser alumbrado. Él es la luz del mundo. Y el que cree en Él, aunque esté en tinieblas, Jesucristo va a alumbrar esa vida, va a recibir vida eterna. El que cree en Él se va a la oscuridad que genera el pecado, porque Él es la luz del mundo. Ahora vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 25. Aquí dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios tan poderoso y maravilloso tenemos. Él resucitó, y lo que diferencia al cristiano es que nuestro Jesús, así como cualquier otro que se pronunciaba como Dios, murió. Pero el único que venció la muerte y resucitó fue y es Él. Gloria y honor a Él. Nuestro Dios no es cualquier Dios, Él tiene poder. Él puede visitar cualquier tumba de estos dioses y allí estarán sus cuerpos. Pero Jesús no está en la tierra, Él resucitó y está en el cielo a la diestra de Dios Padre. Y así como se fue, vendrá. Esto lo dice su palabra. Así como se fue, vendrá. ¿Cristo ha resucitado? Sí, ha resucitado y viene otra vez. Él murió y ahora vive. Él resucitó con poder y gloria. Nuestro Señor tuvo encuentros con la muerte. Aquí voy a hacer mención de 4, por lo menos de los que se nombran en la palabra, que sabemos que la misma palabra dice que aún muchas otras cosas no se escribieron, porque si se hubiesen escrito, no cabrían la cantidad de libros para escribir todo lo que hizo el Señor. ¿Cuáles fueron estos encuentros cercanos con la muerte? Primero, la hija de Jairo. Ella estuvo muerta y el Señor Jesús le dijo: Talita cumi, niña, levántate, le dijo. ¿Y qué pasó? La niña se levantó. ¿Quién ganó? ¿La muerte o Jesús? El segundo caso, Lázaro. Lázaro estuvo muerto por 4 días. Jesús llegó y le dijo: Lázaro, sal fuera, y Lázaro se levantó y resucitó. ¿Quién ganó? ¿La muerte o Jesús? Jesús. Ya la muerte sabía lo que estaba por venir. Tercero, el hijo de la viuda de Naín. Jesús detuvo un cortejo fúnebre
donde venía la viuda con su hijo en el féretro a las puertas de la ciudad. Y el Señor tuvo compasión de esa madre y se acercó y detuvo esa funeraria y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Y el joven resucitó. Y cuarto, su propia muerte. La palabra dice que hubo tinieblas sobre la tierra, que fue un momento duro, de incertidumbre. Había comentarios donde decía, si fuera Dios, ¿por qué no se baja de allí? Los discípulos estaban turbados y escondidos. Y decían también, este mismo que daba vista a los ciegos, que sanaba enfermos, que levantaba a los muertos, ¿por qué no baja de esa cruz? Lo juzgaban. ¿Pero qué está pasando aquí? Así como hay momentos en los que usted está con Dios y no entiende lo que pasa, es porque Dios está en silencio. Y en ese momento Dios estaba en silencio. El silencio golpea y pega duro y duele. El mismo Jesús dijo en ese momento, consumado es. Hubo un gran silencio en la tierra y llevaron el cuerpo de Jesús y lo colocaron en la tumba. Lo cerraron y allí quedó encerrado. Una piedra grande tapaba la entrada y habían soldados custodiando y alertas por si querían robarse el cuerpo. Mientras tanto, había silencio en la tierra. Nadie sabía lo que estaba pasando. La Biblia dice que Jesús descendió a las partes más bajas y el lugar que era puras tinieblas comenzó a brillar con la luz muy fuerte. En 1 Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hubo confusión terrible allí porque por primera vez donde había tinieblas había luz. Jesús se acerca y agarra las llaves de la muerte, las llaves del infierno y dice, todo poder y toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Amén. Allí se cumplió lo que dice Génesis 3:15. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Jesús humilló al diablo y al infierno entero. Amén. Hermanos, el diablo no tiene poder sobre tu vida, ni sobre tu casa, ni sobre tus hijos. Amén. No tienes que estar peleando con él. Solo recuerden que él ya ha sido vencido. Amén. Fue vencido por Jesús. Póngalo en su lugar, en lugar de los perdedores. Amén. Amén. Porque en lugar de los vencedores me toca a mí y le toca a usted. Amén. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. María Magdalena se afligió porque no sabía dónde estaba su Señor. Y él se le aparece y le dice, María, soy yo, ve y avisa a los discípulos. Así que podemos ver muchas promesas en esto. Nuestro Señor prometió que iba a nacer y ¿qué pasó? Nació. Él prometió que iba a morir y ¿qué pasó? Murió. Prometió que iba a resucitar y resucitó. Y Cristo ha prometido de que va a regresar. Y si Él dice que va a regresar, Él vendrá.